¿Los gráficos en los videojuegos importan? Sí importan. ¿Podemos dejar de debatir esto? Cada vez que se lanza un nuevo videojuego, una de las cosas más criticadas es su apartado gráfico. Claro que antes esto no pasaba, pero como estamos en la nueva generación y los videojuegos vienen en resoluciones infames y una tasa de imágenes que no sube de los 30 fotogramas, muchas personas se quejan de no vivir el espectáculo visual prometido años atrás. ¿Cómo olvidarme de los downgrade? Pero existe otro grupo de personas que opinan que el aspecto visual, gráfico y tecnológico no importa y que solo importa el aspecto jugable. Entonces empieza una guerra para saber quién tiene razón, y yo estoy cansado de esto. Más cuando se usan imágenes como estas que me dan cáncer. El problema de este debate es que está mal enfocado. Los gráficos no definen al videojuego, pero tampoco pueden ser ignorados. Son un complemento tan importante como lo es la jugabilidad, el sonido, la historia, etc. Un par de ejemplos. Darksiders 2 no sería tan hermoso sin un apartado gráfico que muestre la belleza de sus modelados y escenarios. La jugabilidad de Crysis no hubiera sido la misma sin las físicas que el CryEngine 2.0 era capaz de crear. The Witcher 3 no sería lo mismo sin efectos de viento, iluminación e inteligencia artificial. Un apartado gráfico potente no solo ayuda a sumergirte más en el mundo, sino que también puede ayudar en el gameplay. Gracias al motor Frostbite de DICE, la saga Battlefield tuvo un sistema de destrucción que no solo era lindo, sino que realmente funcionaba en los combates. Pero muchos detractores ignoran estos hechos. Claro que jugar un videojuego solo por su apartado visual no está bien, tampoco quiero irme a un extremo. Yo busco el equilibrio. Limitarse a decir que no importan es ignorar todo lo que acabo de explicar. Pero, ¿cuándo nació esta tendencia? Tengo dos teorías. La primera es el odio profundo que tienen los jugadores retro a los videojuegos actuales. Uno de los argumentos es citar videojuegos como Mario 64 o Metal Slug, y dar ejemplos de cómo se disfrutaba más cuando los gráficos no importaban. Pero ignoran varios hechos. Mario 64 es uno de los grandes lanzamientos de la consola Nintendo 64, y ese 64 es por la capacidad técnica del título. Los videojuegos de PlayStation y Sega Saturn se movían a 32 bits, y como una forma de aplastar a la competencia, la todopoderosa Nintendo creó la máquina más potente del momento. La Nintendo 64, como lo dice su nombre, tiene el doble de potencia que una PlayStation. Entonces, si jugabas Mario 64 estabas jugando el videojuego con el mejor aspecto gráfico del momento. Esa entrega perfeccionó las 3 dimensiones y cualquier título de Sega Saturn se ve como un moco al lado de ese videojuego. Citar un videojuego como Mario 64 es como que yo dentro de 10 años diga que los gráficos antes no importaban y dé como ejemplo a Fear. Metal Slug es un videojuego en 2D con mecánicas muy simples pero muy adictivo. Lo que no saben es que salió en la consola de 16 bits más potente de la historia, la Neo Geo. Además de tener muchos detalles, este videojuego y todos los títulos lanzados para esta consola estaban a años luz en el manejo de sprites y dejaban en ridículo a Super Nintendo y Sega Genesis. No saber estos detalles y seguir dando ese argumento no tiene sentido. Ahora mi segunda teoría. Cuando las placas de video empezaron a avanzar a pasos gigantes y Nvidia empezó una guerra sangrienta en contra de ATI, las consolas empezaron a llorar en un rincón. Antes eran las consolas como Xbox o PlayStation 2 que demostraban aspectos visuales impactantes, y en PC teníamos videojuegos como Age of Empires 2. Pero se le empezó a dar importancia al PC y videojuegos como Far Cry, Doom 3 o Half-Life 2 tenían un aspecto visual impresionante y las consolas no podían seguir el ritmo. Si bien el punto de quiebre fue en 2004, año donde salieron los videojuegos que mencioné, fue en 2007 donde todo explotó. Fue el año donde salió Crysis, y aunque su jugabilidad es genial, es cierto que fue gracias a su apartado gráfico fotorrealista que triunfó. El problema es que las consolas solo tenían 1 o 2 años en el mercado y ese videojuego de Crytek dejaba en ridículo a los títulos estrella como Uncharted por parte de PlayStation 3 y Gears of War por parte de Xbox 360. Entonces la comunidad de consolas empezó a utilizar ese argumento de que los gráficos no importaban y lo importante es la jugabilidad, porque las máquinas que les había costado tan caro no se podían comparar a una PC con la última placa de video. Y así comenzaron esos debates interminables, con argumentos como el poder oculto del chip Cell o las innecesarias comparaciones gráficas de videojuegos multiplataforma.
Y por supuesto, gracias al crecimiento de la comunidad en PC, el nacimiento de Steam y la imperiosa necesidad de Nintendo de crear máquinas inferiores a sus competidores, solo hicieron que más y más personas se aferraran a este argumento vacío. Aunque después muchas personas se dieron vuelta como un delicioso panqueque cuando Xbox One anunció Rise Son of Rome y PlayStation 4 tenía en su catálogo al potente Infamous Second Son. En ese momento volvieron a gustarles los apartados gráficos exorbitantes. Pero ahora estamos en 2015 y videojuegos como el esperadísimo The Division muestran el imperdonable downgrade que sufrieron para lograr moverse con soltura en las consolas. Entonces el argumento de que los gráficos no importan vuelve a aparecer y eso me deprime. No quiero que el debate se enfoque en que si importan o no, quiero que se enfoque en qué puede hacer un motor gráfico potente por un videojuego. ¿Qué posibilidades a nivel jugable puede aportar? Los gráficos importan, ahora el debe avanzar y madurar.